Dios le escucha, que dice que Dios le habla, que dice que Dios le responde. Si esa persona está bajo obediencia a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el temor a Dios requiere obediencia, es decir, hacer su voluntad. Si esa persona está haciendo la voluntad del Señor, téngalo por seguro que quien está hablando, que quien lo escucha, de quien le contesta, es Dios. Amén. Dice la Biblia que Dios no escucha al pecador, pero si alguno de ellos se arrepiente de su pecado y le teme, a ese Dios escucha y a ese contesta, y con ese busca una comunión íntima. Por lo tanto, entonces la palabra es clarísima cuando dice en Salmo 25:14 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, a los que le temen, hará conocer su pacto. O sea, a ellos le mostrará los mandamientos, a ellos le mostrará su voluntad, a ellos le mostrará sus requerimientos, a ellos le mostrará su misterio, a ellos le mostrará sus maravillas. Entonces es clarísimo la palabra del Señor. Dios tiene comunión íntima solamente con los que le temen, solamente con los que se apartan del mal y hacen el bien, eso es temerle, solamente con los que buscan la sabiduría de Jehová y ponen a un lado la necedad de este mundo. Solamente aquellos, aleluya, que se humillan delante del consejo sabio de Jehová y le adoran. Solo aquellos, aleluya, que no le contradicen en su palabra, sino que más bien le obedecen y acatan sus mandamientos para hacer su voluntad. Esa es la comunión que realmente el verdadero creyente adquiere con el Señor. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hay cosas que el hombre natural no percibe, y eso lo sabemos todos, porque la Biblia dice que para él son locura. Y aún para el creyente que no está en comunión, escúcheme bien, mi amado amigo y hermano, también puede ser locura. Si un creyente no está en comunión, las cosas del Espíritu de Dios le pueden parecer locura, al igual que una persona que no conoce a Dios. Por eso es que hay muchos que no entienden. Y este hermanito, ¿por qué hace eso? Y este hermanito, ¿por qué habla en lengua? Y este hermanito, ¿por qué profetiza? Y este hermanito, ¿por qué dice lo de acá? Porque no lo entiende, es que no está en comunión con el Señor. Porque si tuvieran el mismo lenguaje del Espíritu, el lenguaje de la comunión y de la fe, lo entendería perfectamente y no criticaría al hermano. Amén. Gloria al Señor. Veamos 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Alguien de los hermanos que tenga este texto, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Amén. Gracias, hermana. Ahí está clarísimo. La última parte dice que son locuras. ¿Por qué? Porque no las comprende, porque esto se ha de discernir espiritualmente. ¿Y qué significa discernir las cosas espiritualmente? Tener el discernimiento de una comunión íntima con Dios, para que en el sentido espiritual, que es el lenguaje del Espíritu o el lenguaje de la fe, poder entender muchas cosas que son misterios para el Señor, que son misterios para el hombre que busca al Señor. Amén. Entonces, muchas veces por la necedad del ser humano o del mismo creyente, por la dureza, por la falta de amor, por la falta de temor hacia Dios, es que realmente no se logra discernir cuál es la preciosa voluntad del Señor para nuestras vidas, y por lo tanto se rompe el vínculo de una común unión. Eso implica de que muchas veces, de esa manera, sin darnos cuenta, se ha entristecido el Espíritu Santo. Nosotros contristamos al Espíritu Santo, es decir, lo entristecemos en otra manera, y por lo tanto eso no tiene el discernimiento espiritual para poder captar las señales de que lo que estamos haciendo está bien en el espíritu o de lo que estamos haciendo no está bien en el espíritu. Y definitivamente lo que terminamos haciendo es satisfaciendo anhelos de nuestra carne, mas no terminamos haciendo la voluntad espiritual del Señor. Las palabras entonces comunión íntima son una sola palabra que en hebreo tiene una connotación y por lo tanto tiene un sentido de algo dado en secreto. No son verdades que Dios revela a sus santos como favor especial. Es más bien un tipo de conocimiento que llegamos a tener
por pasar algún tiempo, algún rato, algún periodo con Él. Por lo tanto, no es únicamente que llegamos a tener más conocimiento de la palabra en cuanto a cómo es Dios, cuál es su característica, cuál es su naturaleza. Es también que llegamos a saber por su revelación propia cómo piensa Dios y cómo Él actúa y obra. Eso podemos verlo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 16 y 17, si lo tiene alguna más. 1 Corintios 2, 16, 17. Gloria a Dios, santo el Señor. Dice así la bendita palabra. Porque ¿quién conoció las mentes? Sí. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirlo? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria al Señor. Aleluya, gracias, gloria a Dios. ¿Quién conoció